El día de hoy vamos a estar empezando el estudio de otro de los capítulos de nuestra confesión de fe, el capítulo 10, que tiene que ver con la doctrina del llamamiento eficaz. Nuestra confesión, esa es una foto de mi copia de la confesión. Nuestra confesión está dividida, como ya hemos enseñado desde hace mucho tiempo, y quizás sea bueno para los que están aquí por primera vez. Nuestra confesión está dividida en 4 secciones. La primera sección tiene que ver con los principios o los fundamentos de nuestra fe. El capítulo 1, recuerden, es el principium cognoscendi, el principio del conocimiento. Por eso es tan importante las Escrituras, porque sin ellas no podemos entender nada de lo demás, no podemos conocer ni siquiera a Dios. El capítulo 2 tiene que ver con la doctrina o el principium essendi, o el principio de la esencia, que es Dios y la Santa Trinidad. Luego vienen los capítulos sobre el decreto de Dios, la creación, la divina providencia y la caída del hombre. 6 capítulos que constituyen los fundamentos de nuestra fe. Sin esos capítulos no podemos entender el resto de las doctrinas. La segunda parte de nuestra confesión tiene que ver con la doctrina del pacto divino. Esta va de los capítulos 7 al 20. Y esta doctrina comienza, o esta parte de la sección de nuestra confesión comienza con el capítulo 7, con la doctrina del pacto. Luego sigue con la doctrina del mediador de ese pacto, de Cristo el mediador. Luego con la necesidad de ese pacto acerca del libre albedrío. ¿Por qué necesitábamos un pacto divino y un mediador? Luego sigue con nuestra doctrina, el capítulo 10, llamamiento eficaz. Y sigue hasta el capítulo 20 con la doctrina del Evangelio y el alcance de su gracia. La tercera parte de nuestra confesión tiene que ver con la vida teocéntrica, o cómo es que vive el cristiano. Y el capítulo con el que inicia esta sección de nuestra confesión es el capítulo 21, que tiene que ver con la libertad cristiana. Hemos sido hechos libres por Cristo del pecado para vivir para Él. Por eso es que el capítulo que sigue es el capítulo 22, que tiene que ver con de la adoración religiosa y el día de reposo. Porque hemos sido libertados para servir a Cristo, para servir a Dios. Y termina con la doctrina de la Santa Cena en el capítulo 30. Y la última parte de nuestra confesión tiene que ver con el mundo venidero. Está compuesta por el capítulo 31, que tiene que ver del estado del hombre después de la muerte, y el capítulo 32 del juicio final. Estas son las doctrinas que nosotros como iglesia consideramos son básicas para poder andar juntos en armonía como lo pide la Biblia para la gloria de Dios. Son doctrinas sumamente importantes porque no solo nos explican de una mejor manera la doctrina bíblica, sino que permiten que entendamos de una mejor manera el Evangelio, que es lo que queremos entender. Pero de la misma manera que toda la confesión está dividida en partes, asimismo cada sección puede ser dividida en partes también. Como dije, el capítulo 7 al 20 tiene que ver con la doctrina del pacto. Capítulo 7 del pacto de Dios, capítulo 8 Cristo el mediador, capítulo 9 del libre albedrío, y a partir del capítulo 10 hasta el 18, la confesión va a tratar las diferentes obras de Dios para traer a los pecadores a Cristo. Para los reformadores, estas doctrinas tenían que ver con lo que se conoce como el fidus monopleuron o el fidus dipleuron. Fidus significa pacto en latín. Pleuron en griego es lado, mono es uno. El fidus monopleuron es el pacto unilateral. ¿Okay? El fidus dipleuron es el pacto bilateral. ¿Okay? Es decir, que parte de estos capítulos del 10 al 18 tienen que ver con lo que Dios hace monergísticamente. No, esa es otra palabra teológica. Monergismo quiere decir ergos, es trabajo, mono, uno.
Solo uno trabaja, eso es Dios obrando la salvación soberanamente, ¿verdad? Contrario al sinergismo, de nuevo, sinergos, trabajo juntos, ¿ok? Eso es el proceso, por ejemplo, de la santificación. Dios obra en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, el deseo de ser santificados y nosotros mismos nos esforzamos leyendo la Biblia, orando, viniendo a la iglesia, exponiéndonos a la palabra para crecer en esa santidad. Entonces, algo sinergista. Dios, por ejemplo, es quien establece el pacto. Eso lo hace Dios ¿cómo? Con nuestro permiso. Nos pide, hey, ¿qué les parece si hacemos un pacto? No, eso lo hace Dios solo. ¿Ok? Nos pidió Dios a ver nuestra opinión sobre quién sería el mediador de ese pacto. No, Dios estableció el mediador él solo, soberanamente, ¿verdad? Los capítulos 10 al 13 tienen que ver de nuevo con ese pacto unilateral, esa obra monergística de Dios para salvar pecadores. Del capítulo 14 al 18 tienen que ver con más bien ese pacto bilateral, con lo que los pecadores hacen para su salvación también. Entonces, a pesar de que Dios es quien salva al hombre, Dios los llama a arrepentirse. Dios no se arrepiente por nosotros, ¿verdad? Somos nosotros los que nos arrepentimos. Dios no cree por nosotros. Somos nosotros los que creemos. Dios no obedece la ley por nosotros. Nosotros la tenemos que obedecer. Entonces, los capítulos 14 y 18, como les digo, tienen que ver con la respuesta del hombre a esa actividad unilateral de Dios en los capítulos 7 al 13. Entonces, la doctrina del llamamiento eficaz, de acuerdo a nuestra confesión, es una obra unilateral de parte de Dios en la cual el hombre no tiene ninguna participación. Es algo que Dios hace monergísticamente sin la obra humana. Y eso es lo que enseñan los 4 párrafos del capítulo 10. Párrafos que vamos a estar no solo leyendo ahora, pero vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Entonces, leamos los 4 párrafos del capítulo 10 para entender qué es lo que vamos a estar estudiando. En el párrafo 1 leemos lo siguiente. A quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada llamar eficazmente en su tiempo señalado y aceptable, por medio de su palabra y su espíritu, sacándolos de ese estado de pecado y muerte en que están por naturaleza a la gracia y la salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente, para que entiendan las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y, por su poder omnipotente, determinándolos a lo que es bueno y atrayéndolos eficazmente a Jesucristo. Pero de tal modo que vienen libérrimamente, o sea, libremente. Dios no es que nos agarra de la oreja y nos trae a Cristo, al regañadientas. Yo no quiero ir. No, pero tienes que venir porque yo digo, no. Venimos a Él libremente, habiendo sido hechos dispuestos para ello por su gracia. Párrafo 2. Este llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios, no de ninguna cosa en absoluto que haya sido prevista en el hombre. O sea, Dios no es que nos llama porque vio en el futuro, como vamos a ver, ¿verdad? Que, mira, es que Pablo va a creer, entonces lo voy a llamar. No, no hay nada que Dios previera en el hombre para llamarnos. Eso es una obra, de nuevo, soberana, monergística de Dios. Ni proviene, dice, de ningún poder o agencia en la criatura que coopere con su gracia especial. Pues tampoco es que nosotros somos muy inteligentes o tengamos una gracia especial o un poder en nosotros para poder venir a Cristo. Siendo la criatura enteramente pasiva en esto, estando el hombre muerto en delitos y pecados, hasta que al ser vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado por este medio para responder a este llamamiento
y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Este llamamiento, dice nuestra confesión, por lo que vamos a ver en la Biblia, necesitó el mismo poder que se usó para resucitar a Jesucristo. El mismo. Así estábamos nosotros. Tal era nuestra condición. Párrafo 3. Y este yo sé que va a ser un párrafo que muchos van a estar interesados en estudiar. Los infantes elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo le place. Así también son regenerados y salvados todos los demás elegidos que no tienen la capacidad para ser llamados externamente por el ministerio de la palabra. ¿Qué le pasa a los niños que mueren? Nacen y se mueren a los 2 días de nacidos. ¿Qué pasa con ellos? ¿O qué pasa con aquellos que tienen un retardo mental severo y no pueden comprender la predicación del Evangelio? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, aunque hay bautistas reformados que se oponen a que un párrafo así esté en la confesión, el párrafo tiene un aspecto pastoral que los puritanos quisieron poner manifestado en una confesión de fe. Porque muchos de nosotros hemos tenido hijos que han muerto en su infancia o en el útero. ¿Qué pasó con ellos? Párrafo 4. Otros que no son elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas operaciones comunes del Espíritu, aún así, al no ser atraídos eficazmente por el Padre, no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente y por lo tanto tampoco pueden ser salvos. Hay muchos que van a la iglesia y se sienten atraídos por la predicación y dicen, qué linda la predicación, qué increíble, cómo muestra a Jesús en ese pasaje. Pero ellos nunca fueron elegidos y por lo tanto nunca van a ser llamados eficazmente por Dios y nunca van a ser salvos, a pesar de que estén en la iglesia y vengan y les atraiga y se asombren con las cosas que la Biblia enseña. Mucho menos pueden ser salvos los hombres que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean para ajustar sus vidas conforme a la luz de la naturaleza y la ley de la religión que profesen. Esos musulmanes que viven de una manera externamente, ¿verdad?, rígida y sin cometer pecados que nosotros diríamos son francamente perversos. Por más que ellos se dispongan a vivir una vida de rectitud externa, nunca van a ser salvos si rechazan a Cristo y la religión cristiana. Ahora, el capítulo vamos a estar bosquejando de la siguiente manera. El párrafo 1 nos va a hablar sobre la definición del llamamiento eficaz. Eso es lo que vamos a ver en el párrafo 1. Ahí vamos a ver el acto que es el llamamiento eficaz. Vamos a ver los medios por los cuales se da el llamamiento eficaz. Vamos a ver la iluminación, ¿verdad?, que es uno de los medios, los nuevos corazones que son necesarios para que eso se pueda ocurrir. Vamos a ver la renovación de la voluntad que debe ocurrir también para que ese llamamiento pueda ocurrir. Y vamos a ver la libertad y la disposición que produce este llamamiento eficaz. El párrafo 2, vamos a hablar sobre la fuente del llamamiento, ¿verdad? Es algo que es solo de Dios. No está basado en la presciencia o en el conocimiento previo de Dios de lo que hay en el pecador o de lo que el pecador va a hacer en el futuro, ¿verdad? Eso es algo que muy común en algunos cristianos. Ellos piensan que Dios elige porque en la eternidad él ve el futuro y dice, bueno, yo voy a crear a esta persona y mira, esa persona va a creer.
entonces la voy a elegir, entonces voy a hacer todo, lo voy a llamar porque yo sé que él va a creer, pero no es algo que Dios haya hecho, haya decretado en la eternidad, sino que es algo que él ve que ocurre por el poder de la criatura, del hombre. Entonces no está basado este llamamiento en la presciencia, tampoco está basado en ninguna agencia humana, ¿verdad? Como leímos, es una actividad del Espíritu. Y como le decíamos, es como un poder de resurrección. Eso es lo que ocurre en el llamamiento eficaz. El párrafo 3 habla sobre el estatus de los infantes elegidos y otros que no pueden creer, o sea que no tienen la capacidad mental para entender el evangelio y profesar fe. Y el párrafo 4, ahí puse uno, el párrafo 4 tiene que ver con el estado de los no elegidos, ¿verdad? Aquellos que tienen el evangelio, o sea que están en la iglesia, pero no han sido llamados eficazmente. Y aquellos que no tienen el evangelio, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a empezar con la definición del llamamiento eficaz. Entonces recordemos esto, siempre el primer párrafo de cada capítulo define la doctrina que va a ser enseñada en el capítulo. Siempre, cada primer párrafo de cada capítulo nos va a definir la doctrina que el capítulo está enseñando. Y el resto de los párrafos, sí los hay, porque por ejemplo el capítulo 12 no tiene otros párrafos, solo uno. El resto de los párrafos sí los hay, lo que va a hacer es desarrollar de una mejor manera esa definición. Párrafo 1 entonces nos define la doctrina del llamamiento eficaz de nuevo de la siguiente manera, escuchen. A quienes Dios ha predestinado para vida, ¿con qué capítulo tiene que ver el inicio de este párrafo? Con el decreto. ¿Quién lo dijo? Marvin. Con el decreto de Dios, ¿verdad? Y ese nos habla a nosotros del decreto de Dios para la predestinación, ¿ok? Entonces, vemos cómo, de nuevo, la misma confesión va hablando de doctrinas, las va comentando al principio y luego las desarrolla después, más adelante en la confesión. Entonces, la predestinación ya fue tratada en el capítulo 3. Y aquí dice, a quienes Dios ha predestinado para vida, dice, le agrada llamar eficazmente en su tiempo señalado y aceptable por medio de su palabra y su espíritu, sacándolos de ese estado de pecado y muerte en que están por naturaleza. ¿Y de qué nos habla aquí? ¿Cuál es el capítulo que nos está señalando? Capítulo 6, ¿verdad? Del pecado y de la caída del hombre. Y dice, y la salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para que entiendan las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades. ¿Qué capítulo está hablando aquí? Capítulo 9, el libre albedrío, ¿verdad? Fuimos creados con una libertad, una voluntad libre. Pero después caímos en pecado y ahora esa libertad, a pesar de que es libre, está corrompida por el pecado, ¿verdad? Renovando entonces sus voluntades y por su poder omnipotente, determinándolos a lo que es bueno y atrayéndolos eficazmente a Jesucristo, pero de tal modo que vienen libérrimamente, habiendo sido hechos dispuestos para ello por su gracia. Entonces, la doctrina del llamamiento eficaz comprende al menos 3 componentes del ordo salutis. El ordo salutis es el orden de la salvación. ¿Okay? Entonces, el llamamiento eficaz comprende por lo menos 3 componentes de ese orden de la salvación, que son el llamamiento, la regeneración y la conversión. Esos 3 aspectos están metidos, por así decirlo, en lo que entenderíamos nosotros es el llamamiento eficaz. El llamamiento, la regeneración y la conversión. En la antigüedad, por ejemplo, la regeneración era entendida como el lavamiento de los pecados. Así es como se entendía en la antigüedad.
Y para los antiguos les era muy difícil poder distinguir entre la regeneración y la justificación. Para Agustín, por ejemplo, la regeneración era la remisión de pecados y un cambio inicial que después, tiempo después, era seguido por la conversión. Eso era para Agustín la regeneración. Lavamiento de pecados y un cambio inicial que Dios hacía para luego, tiempo después, ocurrir la conversión en la persona. Tomás de Aquino, por ejemplo, enseñó sobre la infusión de la gracia divina, la cual incluye esa infusión de gracia, el nuevo nacimiento o la regeneración, el perdón de pecados y la remoción de la culpa por el pecado. ¿Okay? Entonces, para Tomás de Aquino, que es en quien se basa la teología católica romana, ¿okay? La regeneración era esa infusión, o se daba por esa infusión de gracia de Dios, en donde se lavaba de los pecados a la persona, en donde se removía la culpa por el pecado y en donde ocurría la regeneración o el nuevo nacimiento. Esa infusión de gracia divina, la cual hacía todo esto, decía Aquino, y con él todos los católicos romanos, ocurría por medio del bautismo. ¿Okay? Entonces Dios, usando el bautismo, regeneraba a la persona, lo justificaba, le lavaba sus pecados, le quitaba la culpa por el pecado original. Por eso es que ellos bautizan a sus hijos, porque esa es su teología. Ahora, eso no es bíblico, pero eso es lo que ellos piensan, formulado principalmente por Tomás de Aquino. ¿Okay? Pero lo que quiero que veamos es que en la antigüedad, hasta que no llega la reforma, la doctrina de la justificación no se logra entender muy bien y hay confusiones y se confunde hasta la regeneración con la justificación, ¿verdad? Entonces esas son cosas que ocurren. Entonces ellos bautizan porque confunden la doctrina bíblica de la justificación, viéndola no como un acto forense de Dios en donde Dios declara a un pecador inocente, ¿verdad? Por la obra de Cristo, por su fe en la obra de Cristo, sino como algo que Dios hace, un proceso de renovación en el pecador. Eso es para los católicos romanos la justificación, es un proceso de renovación. Para los reformadores, por ejemplo, como Calvino, la regeneración se considera algo más amplio de la obra salvífica de Dios. Para Calvino, por ejemplo, la regeneración era aquel acto por el cual el pecador era renovado. Pero para Calvino eso incluía también el llamamiento eficaz y la conversión. Entonces, cuando Calvino hablaba, cuando ustedes leen las instituciones de Calvino o algún comentario de Calvino, cuando ustedes escuchen de la regeneración, Calvino probablemente esté hablando de todo ese proceso, el llamamiento eficaz y la conversión del pecador, que incluye el arrepentimiento y la santificación también. Entonces, fue así como los reformadores rechazaron la teología católica romana. Thomas Watson, por ejemplo, hablando contra el bautismo de la Iglesia Católica Romana, dijo: no es el bautismo lo que lo hace a uno cristiano. Muchos son más que paganos bautizados. ¿Okay? Entonces, no es el bautismo lo que regenera. ¿Por qué somos cristianos? Porque somos miembros de esta iglesia. Porque mi papá fue cristiano o mi mamá fue cristiana. O porque fui bautizado en una iglesia bíblica. ¿Eso es lo que me hace cristiano? No. Lo que me hace cristiano es lo que Dios hizo por mí. El cambio, esa regeneración, esa conversión, ese llamamiento eficaz de Dios. Eso es lo que nos hace cristianos. Entonces eso es lo que Watson dice. Y muchos, mis hermanos, en iglesias bautistas reformadas no son más que paganos bautizados. Especialmente en iglesias que no tienen el cuidado al recibir miembros en sus iglesias. Y simplemente por tener a alguien más sentado en una silla cada domingo, reciben a cualquier persona sin investigar bien si realmente son cristianos o no. Para los puritanos del siglo XVII, esta doctrina se hace un poco más fácil de entender.
Y para ellos el llamamiento eficaz fue el término que usaron para hablar de la regeneración y la conversión. Era como una parte de dos caras de la misma moneda. Berkov, por ejemplo, dice que los puritanos prefirieron hablar más bien de llamamiento y no de regeneración, porque ellos tenían el deseo de acentuar la estrecha relación entre la palabra de Dios y la operación de la gracia. Fue por eso que ellos prefirieron usar el término llamamiento eficaz, no tanto de regeneración, porque lo que ellos querían hacer notar, enseñar, era la estrecha relación que hay entre la predicación de la palabra, el evangelio, ¿verdad?, y la obra de la gracia, ¿verdad? Entonces es un llamamiento, ¿verdad? Dios llama a pecadores al arrepentimiento por medio del evangelio. ¿Y qué hace el hombre? Se arrepiente y cree, se convierte, ¿verdad? Es justificado por su fe. Entonces, para los puritanos era más importante entenderlo como el llamamiento eficaz, no tanto como la regeneración, porque no se entiende qué relación tiene eso con la palabra. Pero si es un llamamiento, hay una respuesta, hay una obra de gracia que ocurre con el llamamiento y la persona viene a Cristo, ¿verdad? Su deseo era entonces ser más bíblicos, no separando los términos, ¿verdad? Llamamiento, regeneración, conversión, sino hablando de todo eso como el llamamiento eficaz. Ahora, ¿cómo lo definieron esta doctrina los puritanos del siglo XVII? Robert Rollock es un puritano, escribió un tratado sobre el llamamiento eficaz. Él la definió así: el llamamiento eficaz es aquello por lo cual Dios llama de las tinieblas a su luz admirable, del poder de Satanás a Dios, en Cristo Jesús, aquellos a quienes Él conoció desde la eternidad y predestinó para vida eterna, por su mero favor, es decir, por gracia, por medio de la promulgación del pacto de gracia o la predicación del evangelio. Entonces, ¿qué es el llamamiento eficaz? Es Dios usando la predicación del evangelio. Y para los puritanos por eso era tan importante, o le daban tanta importancia, no tanto la lectura de la Biblia, para ellos era muy importante, pero sobre todo la predicación de la palabra. Por eso es que ellos ponían tanto énfasis en que los cristianos asistieran a la iglesia los domingos para escuchar la palabra predicada, porque ese era el medio que Dios usaba. ¿Para qué? Para llamar a los suyos, aquellos que Él había predestinado, que había conocido en la eternidad, ¿verdad? Para sacarlos del poder de Satanás a su reino, a la luz, de las tinieblas a la luz, traerlos a Cristo, ¿verdad? Por gracia. Ese es el llamamiento eficaz. Dios llamando pecadores por medio de la predicación del evangelio, por gracia, a Cristo. Ahora, ya nuestra confesión había introducido esta doctrina del llamamiento eficaz. En el párrafo 6 del capítulo 3 leemos lo siguiente: así como Dios ha designado los elegidos para gloria, de la misma manera ha preordenado por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. 1. Son llamados eficazmente a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Ven que es lo que va en el capítulo 3. La confesión ya está hablando del llamamiento eficaz, pero lo hace brevemente, porque después lo va a explicar. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder. ¿Cuál es el orden de esas doctrinas que están ahí? Llamamiento eficaz, capítulo 10, justificación 11, adopción 12, santificación 13. La misma confesión nos está diciendo cuál es el orden en que la salvación ocurre.
mediante la fe para salvación, nadie más es redimido por Cristo, ni llamado eficazmente, ni justificado, ni adoptado, ni santificado, ni salvado, sino solo los elegidos. Ahora, ¿cuál es el apoyo bíblico para esta doctrina? Dice la Biblia que hay un llamamiento. Dice la Biblia que Dios llama a pecadores a Cristo. Bueno, vayamos a Romanos capítulo 8. Versículos 28 al 30. Aquí tenemos en Romanos 8, como ya habíamos visto con el pastor Ronnie, ¿verdad? La cadena dorada de la salvación, el ordo salutis. ¿Okay? Romanos 8, 28 al 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y escuchen, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, es el mismo orden que usa la confesión. El capítulo 3, párrafo 6. Solo que nuestra confesión no habla de la glorificación, habla de la santificación, porque eso es lo que es la glorificación, es la santificación final, ¿verdad? Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Lo alcanzaron. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 13 y 14. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el llamamiento. Segunda Timoteo 1, 8 y 9. Segunda Timoteo 1, 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. De nuevo, esto es algo de gracia, no es algo un poder en la persona, no es una gracia en la persona, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, la próxima semana vamos a estar desarrollando un poco más esta definición. Por ahora meditemos en esta preciosa doctrina, hermanos. Somos cristianos porque Dios nos llamó. Nos llamó por medio de la predicación de su Evangelio. Todos nosotros tenemos que recordar cómo fue que Dios usó a alguien, o la Biblia, o un video donde escuchamos en la predicación del Evangelio y Dios nos llamó a Cristo. Así lo hizo Dios en su providencia a su debido tiempo. A mí, después de los 30. ¿Por qué no a los 20? Porque a Dios no le plació, sino después, en su tiempo. Pero en mi vida me llamó a Cristo. Entonces meditemos en esta doctrina. Sin esta obra, mis hermanos, ninguno de nosotros estaría hoy aquí confesando a Cristo como su Salvador. Ninguno. Y si lo hubiera estado, sería falsamente, pretendiendo ser cristiano cuando no lo es. Pero solo por medio del llamamiento eficaz que nosotros estamos aquí verdaderamente profesando a Cristo como nuestro amo y Señor. Nada más. Y ustedes, hijos, entiendan que si Dios va a llamar a un pecador, lo hace por medio de su palabra como su instrumento y el Espíritu.
No se trata solamente de que su papá sea cristiano, su mamá sea cristiana y usted pretender que va a ser cristiano. No. Es algo personal que Dios hace. Es un llamamiento personal, individual que Dios hace a la vida de una persona. Es para llamarlos a la vida eterna en Cristo Jesús, pero Dios lo hace por medio de su palabra, la cual el Espíritu Santo la usa para aplicarla a sus corazones, para regenerarlos, para darles fe, para que se arrepientan y crean en Cristo Jesús y vayan a Él con toda libertad. Entonces, su deber es leer la Biblia con fe, orándole al Señor: Señor, voy a leer la Biblia, ayúdame, llámame el día de hoy. Y viniendo el domingo con esa misma oración en sus corazones: Señor, yo quiero creer en Cristo, yo quiero ser un cristiano. Que hoy escuche yo el Evangelio de tal manera que tu Espíritu Santo me llame a la fe en Cristo Jesús y sea yo salvo.